Cuando una persona comienza a invertir en la bolsa, normalmente escucha palabras como el mercado está alcista o el mercado está bajista, pero muy pocas veces realmente le explican qué significa eso o cómo identificarlo correctamente. Y entender esto es mucho más importante de lo que parece, porque muchas personas compran acciones sin siquiera entender hacia dónde se está moviendo el mercado. Así que hoy vamos a hablar sobre qué es una tendencia alcista, qué es una tendencia bajista y cómo puedes comenzar a identificarlos de una forma simple y fácil de entender. Bienvenidos a Viernes de Bolsa, aquí en la Bitácora de la Riqueza. Comencemos. Primero debemos entender algo importante. El mercado financiero se mueve por oferta y demanda, es decir, personas comprando y personas vendiendo. Y dependiendo de cuál fuerza tenga más poder, el mercado comienza a moverse en diferentes direcciones. Y ahí es cuando nacen las tendencias. Una tendencia alcista ocurre cuando el precio comienza a subir constantemente con el paso del tiempo. Pero ahí hay algo importante. El precio no sube en línea recta. Normalmente el mercado sube, retrocede un paso, descansa y luego vuelve a subir. Y mientras eso sucede, el precio comienza a formar máximos más altos y mínimos más altos. Esa es una de las formas más simples de identificar una tendencia alcista. En otras palabras, cada vez que el mercado retrocede, no cae tan abajo como antes y después continúa subiendo. Esto normalmente ocurre cuando hay optimismo, crecimiento económico, confianza o expectativas positivas en el mercado. Por eso, muchas personas llaman a estos periodos mercados alcistas. Por otro lado, una tendencia bajista es prácticamente lo contrario. Sucede cuando el precio comienza a caer considerablemente con el tiempo y nuevamente el mercado tampoco baja en línea recta. El precio cae, intenta recuperarse un poco y luego vuelve a caer. En este caso, el mercado comienza a formar mínimos más bajos y máximos más bajos, y eso normalmente indica debilidad en el precio. Este tipo de tendencia suele aparecer cuando existe miedo, incertidumbre, malas noticias económicas, crisis o falta de confianza en el mercado. Y aquí es donde muchas personas entran en pánico, porque ver números rojos constantemente puede hacer que las personas vendan impulsivamente. Pero aquí viene algo importante. Muchos principiantes creen que los mercados alcistas significa comprar siempre, mientras que los mercados bajistas significa perder dinero siempre. Pero la realidad es mucho más compleja, porque incluso dentro de una tendencia alcista existen retrocesos y dentro de una tendencia bajista también existen pequeños rebotes. Por eso es tan importante aprender a leer estructura y no solamente reaccionar por emoción. Y aquí probablemente es donde muchas personas se preguntan, ok, pero ¿cómo puedo identificar una tendencia? Y sinceramente, la forma más sencilla para comenzar es observando la estructura del precio. Por ejemplo, si el mercado comienza a crear máximos más altos y mínimos más altos, muchos inversionistas consideran que existe una tendencia alcista, pero si comienza a formar mínimos más bajos y máximos más bajos, normalmente se interpreta como una tendencia bajista. Y algo muy importante, mientras más alta sea la temporalidad, más confiable suele ser la tendencia, porque en temporalidades demasiado bajas existe muchísimo ruido. Muchos inversionistas primero observan el gráfico diario o semanales para entender la dirección general del mercado y después, si buscan entradas más precisas, bajan a temporalidades menores, porque una de las cosas más peligrosas para principiantes es intentar tomar decisiones mirando gráficos de 1 o 5 minutos. Eso normalmente genera ansiedad, sobreoperación y decisiones impulsivas. Y honestamente, muchas personas pierden dinero no por mala estrategia, sino por
impaciencia. Algo muy importante que debemos entender es que el mercado también se mueve por emociones humanas: codicia, miedo, esperanza, pánico. Por eso muchas veces vemos movimientos exagerados, y justamente ahí es donde la paciencia se vuelve tan importante, porque normalmente las personas quieren comprar rápido, vender rápido y hacerse ricos rápido. Pero la realidad es que invertir normalmente requiere de tiempo, disciplina y control emocional. Ahora sí, pasamos al seguimiento de nuestro portafolio de inversión a largo plazo. Como siempre les recuerdo, la idea aquí no es hacerse rico rápido, sino construir patrimonio poco a poco pensado en el largo plazo. Esta semana decidimos fortalecer las partes de los ETFs estadounidenses enfocados en crecimiento y dividendo. En pantalla les estaré mostrando las compras que realicé y cómo va quedando actualmente el portafolio. Decidí comenzar posiciones en B y G porque incluye empresas que han aumentado sus dividendos constantemente durante años, lo que normalmente refleja estabilidad y crecimiento. Y con el dinero que nos sobra después de esta compra, vamos a adquirir SCHD, ya que complementa bastante bien el portafolio con mayor exposición a dividendos. Así que poco a poco seguimos construyendo este portafolio aquí en la Bitácora de la Riqueza. Honestamente, entender tendencias puede cambiar completamente la forma en que observas el mercado, porque muchas veces las personas invierten sin entender realmente qué está pasando alrededor del precio. Y aprender a identificar tendencias alcistas y bajistas puede ayudarte a tomar decisiones con más lógica y menos impulsividad. Esto fue Viernes de Bolsa aquí en tu canal La Bitácora de la Riqueza. Yo soy Carlos Corona y recuerda que solo tienes que dar el primer paso. Y si ese paso es informado, mucho mejor. Hasta la próxima.